Buenas noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y esta es una nueva edición de En la Mira, el programa que llega a ustedes a través de PBO Radio en el 91.9 de la FM y con la producción de la Coordinadora Republicana. Les agradezco la sintonía, que nos estén escuchando. Hoy tenemos un programa muy importante, muy interesante, porque estas últimas semanas, estos últimos días, hemos estado distraídos pues, por todos los escándalos y todas lo que nos trae el gobierno de Pedro Castillo, no solamente la crisis económica, sanitaria, sino además la crisis social que se desprende de los actos de corrupción o los posibles actos de corrupción que estamos viendo en el gobierno. Esto, como decía, nos distrae de cosas que también son importantes y que nos pueden traer consecuencias realmente malas para el futuro de nuestro país. Me estoy refiriendo a la implementación de la guía para la educación sexual integral que está incluyendo o que está poniendo pues ahora el Ministerio de Educación para el año 2022. Una guía en la que no se ha contado con la participación de los padres y de organizaciones que podrían haber ayudado a dilucidar mejor cuál debe ser el proceso a seguir. Ustedes se preguntarán cuál es el problema con tener una educación sexual en los colegios. Ese no es el problema. No estamos en contra de que haya educación sexual en los colegios. El problema es cuál es el enfoque que se le da, cuáles son los procedimientos, qué cosa es lo que le van a decir a nuestros niños en la escuela. Para conversar sobre esto hemos invitado a Juliana Casia. Ella es directora de la Asociación Origen y una tenaz defensora de los derechos de todos. ¿Cómo estás, Juliana? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Úrsula. Juliana, ustedes, parte de su trabajo es revisar en estos casos el trabajo del Ministerio de Educación. Antes ya has tenido una participación importante en otros asuntos relacionados a la educación de los niños, pero en este caso enfocándonos en la implementación de la educación sexual en las escuelas, ¿qué es lo que has encontrado? Mira, primero hay que poner un poco en contexto, ¿no? La educación sexual integral es parte o forma parte importante, si no la más importante, de lo que se llama el enfoque de género que se incluyó en el 2017 en el Currículo Nacional de Educación Básica. Frente a esta inclusión del enfoque de género transversal, que yo quisiera acá dar este contexto que creo que es súper importante, ¿qué quiere decir transversal? Quiere decir que es una manera de educar que va a atravesar, valga la redundancia, todas las materias y contenidos y actividades de los chicos en los colegios. ¿Cómo? Poner un ejemplo simple, se plasma esto en la práctica. En una clase de matemáticas, si tú quieres tener un enfoque transversal de género, el problema típico de matemáticas va a incluir, por ejemplo, Pepito tiene que comprar panes para toda la familia, ¿no? Su familia está conformada por su papá Juan, su papá Lucho, su hermanita Juanita. ¿Cuántos? Y cada uno come 2 panes. ¿Cuántos panes tendrá que comprar Pepito? ¿Te das cuenta? Igual en todas las otras materias. El enfoque de género, que en el 2017 el colectivo Padres en Acción presentó una acción popular para frenar este enfoque y lamentablemente en el 2019 el Poder Judicial falló en contra de los padres de familia y a favor del Ministerio de Educación, se pudo detener de alguna manera o suspender oficialmente durante 2 años la implementación del enfoque de género. Sin embargo, nosotros sí hemos encontrado evidencias de que a pesar de que el Poder Judicial en el Perú dijo que no se podía implementar el enfoque de género y la educación sexual integral, se han hecho planes pilotos en provincias, sobre todo, tipo Ucayali, Ayacucho, San Martín, ¿no? Donde han implementado la educación sexual integral y el enfoque de género. Pero bueno, en el 2019 se levanta la bandera y se sigue avanzando en todo lo que el enfoque de género requiere para implementarse en los colegios. Durante la pandemia hemos visto, por ejemplo, que se publicó los lineamientos para el uso del lenguaje inclusivo entre los docentes.
Y hoy nos encontramos que ya está publicada los lineamientos, ¿no? De la implementación de la educación sexual integral y la guía para docentes para implementar la educación sexual integral. ¿Qué es la educación sexual integral? Es la manera en que se educa la sexualidad con el enfoque género. ¿Cuál es el problema con esta educación sexual en general, por dar un marco grande? Que es la única manera que te deja el Estado en educar en sexualidad, sea colegio público, privado y con cualquier ideario o valores. Es decir, si tú eres un colegio cristiano, tienes que educar en educación sexual integral y no te dejan otra alternativa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un Estado te obliga a optar por una sola manera de educar, estás adoctrinando. En esa línea, frente a esta única imposición, viene un segundo problema, que los padres de familia no nos han dejado participar en la elaboración de esta guía y contenidos. Cuando nosotros hemos revisado la guía, hemos encontrado un montón de puntos, los más graves son 5 o 6, que nos han llamado la atención y hemos dicho, no hay forma, si esto nomás dice la guía, nosotros tenemos que ver los materiales y los contenidos. No hay manera que nosotros podamos permitir que nuestros hijos reciban esto si solo la guía, que es cómo hacerlo, todavía no te, perdón, qué hacer, todavía no te dice cómo, o sea, no te muestran los contenidos para hacer los chicos. Ya la guía de por sí tiene puntos muy críticos que nosotros no podemos dejar pasar. Has dicho algo bien interesante hace un ratito, porque cuando empezó toda esta discusión sobre el enfoque de género, lo que nos decía los detractores, entre la misma gente, los mismos padres de familia, ¿no? Si no te gusta, pues pon a tu hijo en un colegio privado o pon a tu hijo en un colegio religioso, ¿no? Pero aquí lo que no entiende la gente es que si el Ministerio de Educación te dice cuáles son los lineamientos que tienes que utilizar, no interesa qué colegio sea. O sea, es obligatorio. Es una política nacional. Exacto, es obligatorio que se sigan esos lineamientos y no importa, por ejemplo, cuáles sean los valores que ostenta ese colegio, ¿no? Exacto. Entonces, ahí estamos hablando de una imposición. Y una violación de varios derechos. Exactamente. A eso iba, porque ¿qué pasa, por ejemplo, como tú dices, en los colegios cristianos, ¿no? En los colegios parroquiales, que son colegios católicos, ¿qué pasa si es que ellos tienen otra manera de enfocar la educación sexual? Por ejemplo, lo que dice la Iglesia Católica cuando habla de la preservación de los adolescentes, de los niños, que no deben tener relaciones sexuales porque la Iglesia dice hasta el matrimonio, ¿no? Entonces muchas familias pueden optar por ese tipo de educación porque es la que quieren para sus hijos. ¿Qué pasa cuando el Ministerio de Educación se sobrepone sobre la moral, sobre los valores y las costumbres que no quiere dar? Acá hay varios puntos de los que tú mencionas. El primero es que el artículo 13 de la Constitución Política del Perú dice que los padres de familia somos los primeros educadores en temas de valores. Y la educación sexual, mucha gente te dice, ¿y por qué no discutes las matemáticas? Porque a diferencia de las matemáticas, la educación sexual es de índole moral. Y lo moral, lo ético, lo educa en primer lugar los padres, la familia. Ese es el primer punto. También está en el artículo 5 de la Ley General de Educación, que los padres tienen que ser parte de esto. Y también está contemplado en distintos tratados de derechos internacionales, ¿no? Como el Tratado de los Derechos Humanos, la Convención de la Niñez, etc. Hay un montón de tratados donde también se ampara este derecho de los padres. Entonces, cuando el Estado te dice que la educación sexual, que es de índole moral, el Estado va a decir cómo vas a educar y no te va a dejar participar, está violando un derecho humano. Ese es el primer punto. El segundo punto que creo que es importante señalar es que en los lineamientos, guías, normas, resoluciones, decretos supremos, ministeriales, todo lo que tenga que ver con el enfoque género, educación sexual integral, están incluidas sanciones a los colegios y a los docentes que no quieren implementar el enfoque género. Es decir, que un profesor de religión, católico, cristiano, dice, perdón, pero este enfoque es anticatólico, anticristiano, porque es así, es ateo, ¿no? Yo no puedo, porque va entre mis creencias, en mi libertad religiosa, te sancionan. ¿Cómo te sancionan?
mediante cuando a los profesores hacen la carrera magisterial, los van evaluando, ¿no? Cada cierto periodo para ir ascendiendo. Sí. Una de las variables para esta evaluación es la implementación del enfoque de género y la educación sexual integral. Entonces, no te queda de otra. Simplemente es una cancelación, una presión. Es más o menos tu gueto. Te tienes que ir a tu gueto y si no, eso ya está establecido. Objeción de conciencia. No existe. Y en tercer lugar, que es algo que yo quisiera decir, que nosotros defendemos la libertad y el derecho de los padres a educar, no importa sus creencias. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú quieres educar en enfoque de género y en educación sexual integral, en buena hora buscas un plantel donde implementen ese tipo de educación. Pero también tienes que apoyar que otros padres que no piensan como tú tengan la libertad de educar en otras creencias, porque la vida da vueltas y a ti no te gustaría de que mañana llegue un talibán al gobierno y decía que ahora todos van a educar bajo la ley talibana a tus hijos y no puedas hacer nada. Entonces, o defienden los derechos, te gusten o no te gusten, ¿no? Como se plasman en ciertos escenarios, o simplemente te vuelves un totalitarista con todos. Entonces, lo que nosotros queremos es que nos dejen en la misma búsqueda de la diversidad y la inclusividad que busca el enfoque de género, que nos dejen que nuestra diversidad y nos incluyan también a los que no estamos de acuerdo con el enfoque de género. Así es, porque estamos hablando de libertades. Entonces, la libertad no es solamente para un sector que piensa o que quiere la sociedad como tal y como la quiere el gobierno, o que se deja manipular por el gobierno. La libertad es para todos. Tener la opción de buscar un colegio como la teníamos antes, de buscar un colegio que vaya con nuestros valores, con nuestras creencias o con la falta de ellos, ¿no? Pero ahora, una de las razones que esgrimen los defensores del enfoque de género es que supuestamente este enfoque ayuda a que haya más inclusión, a que haya menos machismo. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Ellos mismos. Ellos, por supuesto. Ya, pues, pero son ellos los que tienen los medios de comunicación, son ellos los que tienen los blogs. Son un grupo que se ha autodenominado o autonombrado una especie de tribunal ético y moral que decide qué tipo de valores valen, valga la redundancia, y cuáles no. Y lo más paradójico, Úrsula, es que muchos de los que hoy defienden la libertad económica, ¿no?, que están en contra del comunismo, sí están a favor de la ESI. Entonces, o eres pro libertad y derechos en todos los aspectos, o no te atribuyas de que eres el liberal, ¿no?, y el moderno que incluye a todo el mundo, porque si tú no estás permitiendo que otros que no piensan como tú también ejerzan su derecho de educar a sus hijos, estás siendo tan o más comunista y marxista que lo que estás criticando. Entonces, esa paradoja también la quisiera dejar en claro, porque o eres democrático, un demócrata, o no eres. No hay acá que soy demócrata para esto y para lo otro, no. Así es, y eso es mucho de lo que estamos viendo ahora en varios temas. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Por qué tanta insistencia en implementar políticas de género desde el colegio, en que los niños reciban pues toda esta carga ideológica? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuáles son por supuesto, hay intereses económicos, pero qué más hay? Mira, yo creo que hay un interés... Bueno, el económico es el más importante, porque todo este enfoque se promueve sobre todo desde organismos internacionales y ONGs que buscan un cambio cultural. Entonces tú tienes que cambiar las estructuras de la sociedad y de la cultura, y para hacerlo requieres talleres de género, programas de género en las universidades, estudiantes de género, ONGs de género, para poder hacerlo. Entonces tú creas el problema y tú mismo eres el proveedor para solucionar. La supuesta solución. Eso es uno, y es algo gigante y a nivel internacional. Acá en el Perú, yo quisiera señalar, si me permites, cosas preocupantes de esta guía que creo que los padres tenemos que mirar. En la guía, que eso es algo que yo quisiera señalar que me parece lo más escandaloso, hablan y promueven las tutorías individuales. ¿Esto qué quiere decir?
que el Minedu promueve a través de la educación sexual integral que un docente se encierre en privado con un chico menor de edad a hablarle de sexo. De educación sexual. De sexo. Eso va en contra de cualquier protocolo actual de prevención de abusos, que supuestamente es lo que busca la educación sexual integral. Y ustedes pueden buscar a partir de, si no me equivoco, la página 40 en adelante, no me acuerdo muy bien la página, y van a ver un árbol de ejemplos donde se sugiere cómo llevar la tutoría individual. Y claramente hay un ejemplo donde dice, él o la niña siente algún tipo de incomodidad con sus cambios corporales de la pubertad. ¿Qué debe hacer el docente? Tutoría individual. O sea, eso quiere decir que si tu hija de 10 y 11 años, por decirte, que comienza a tener cambios corporales, dice, sí, profesor, no, yo me siento un poco rara porque, no sé, ya está saliendo el cuerpo así, el profesor se la va a llevar a hablar de sus cambios corporales y eso está promovido y escrito en una guía. Y otra cosa que también es importante, yendo a lo que tú mencionabas, en la página 9, si no me equivoco, dice qué cosa deben hacer los docentes, ¿no?, para ayudar a que esto siga. Llamar a ONGs, ¿no? Entonces tú dices, pero los padres de familia no están. En este árbol dice activar protocolos. En ningún lado se le dice al docente, por favor, si el chico muestra algún tipo de señal de violencia, de incomodidad con su cuerpo, algún problema con su identidad sexual, por favor llamen al padre de familia. No existe, el padre de familia existe en esa guía solo para recibir charlas de género o de educación, no para ser parte de la educación de sus hijos. Y uno de los argumentos que te dicen es que no, los padres no saben educar. ¿Y tú por qué sabes? O sea, tú también eres padre, entonces yo te voy a decir, tú tampoco sabes educar, dame que yo voy a meter a tu hijo a la parroquia de las monjas de la no sé qué para que la eduquen. O sea, eso también sería exactamente igual en doble vía, ¿no es así? Y además, ¿cómo es eso de tú, o sea, tu padre de familia, no te conozco, no sé de dónde vienes, no sé cuál es tu formación académica, profesional, lo que sea, pero yo asumo a priori que no sabes educar a tus hijos? Y se lo digo al Perú entero, no saben educar a sus hijos. Claro. Y esto es algo que es importante señalar, que ¿por qué lo quieren hacer? Que es lo que tú me preguntabas. Primero, porque mientras más personas sin contención emocional y afectiva exista, sin identidad exista, tienes mayores borreguitos para que sirvan a tu régimen, a cualquier tipo de ideología que tú quieras implementar, porque no tienen un referente familiar que les diga qué está bien o qué está mal, sino es el Estado el que les va a decir. Entonces simplemente tus hijos van a estar al servicio del que manda, en lo que sea, en cualquier tipo en la ONG, en el ámbito social, en el parque, lo que sea. Entonces, por completo la capacidad sacan a la familia. Y es más, en la guía no mencionan a los padres, mencionan cuidadores y mencionan familias. Entonces, y por ejemplo, en las fechas conmemorativas ponen el Día del SIDA, el Día de la Violencia contra la Mujer, el Día de la Familia, es el único, digamos, pero no ponen como día conmemorativo el Día del Padre ni el Día de la Madre. O sea, es explícito que ellos han querido sacar al padre a la padre y a la madre porque no quieren, ¿no?, rescatar el valor de la familia y de los padres de familia, papá y mamá, en la educación sexual integral. Entonces, pero para mí lo más grave de todo es lo de la tutoría individual. Y acá yo quisiera hacer un llamado a los docentes. Los docentes también tienen que decir, oigan, un ratito, porque los están poniendo en un escenario vulnerable. ¿Tú qué haces, Úrsula, si te enteras que un docente está encerrado con tu hija hablando de sexo en un cuarto privado? Por supuesto, es primero ir a quejarte al colegio, ¿no? Lo denuncias. Y luego lo denuncias. Entonces están poniendo a los docentes en una disyuntiva. En una posición y aparte, bien complicada. ¿Por qué? Porque si no hacen lo que les dice el Estado, los van a sancionar. Si tú lees la guía o sea, los lineamientos para el lenguaje inclusivo, dice que va a haber fiscalización. ¿Tú te imaginas un profesor de castellano que tenga que decir las y los, o sea, Dios mío, o sea... Que ya lo están haciendo, ¿eh? No, pero digo, no les queda otra. Tienen que hablar en lenguaje, pero si un profesor de lengua tiene que hablar mal, porque si no, lo sancionan.
Así es. Entonces, imagínate, eso estamos hablando en lenguaje, imagínate en sexualidad. Y hay claramente también guías que se implementaron en el 2008, que estaban publicadas, donde, por ejemplo, ya están las sesiones establecidas donde a los chicos se les habla sobre la autoexploración y es el profesor el que decide qué conducta asociada a la autoexploración es buena o mala, qué es mito y qué es realidad. Están ahí. Y hay que ver también los ejemplos y toda la experiencia que viene de otros países, que es nefasta. Así es. Entonces, lo que nosotros queremos es que el ministro Carlos Gallardo o cualquier funcionario, el viceministro de Gestión Pedagógica, ¿no?, nos reciba y nos muestre los contenidos. Si no hay nada malo, en buena hora. Pero ¿por qué no nos los enseñan? Porque ya tienen todo cocinado, armado, guías. Y no sale nada, absolutamente nada. ONGs no alineadas, ya haciendo concursos públicos. Y ojo, no solamente las ONGs, porque ayer se ha aprobado una partida de 1.000 millones de soles para supuestamente pagar la deuda del magisterio, pagar la deuda social a los profesores. Eso es un chantaje como para que se queden callados y simplemente hagan todo lo que les dice el Ministerio de Educación, porque asumo que a quien no se alinea no le va a caer pues el bono, ¿no? Y además te hago una pregunta, social. Ni siquiera los chicos pueden ir al colegio y ya tenemos guía de educación sexual integral. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Rápido, ¿cuáles son las prioridades? ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, qué rápido para algunas cosas. Enseñen, por favor, los materiales, si no hay nada que ocultar, háganos parte. Porque cuando yo he revisado, por ejemplo, ¿no?, el proyecto educativo nacional, que está plagado de género, el nuevo, plagado, ¿no?, y te dicen lo que se hizo para hacer este plan educativo nacional y a las asociaciones y padres de familias que se llamó, no te mentirías, el 99.9% de padres y asociaciones son alineados al enfoque género. Claro, por supuesto. Entonces no hay representatividad. Entonces, claro, lo que yo no quiero que vengan y nos digan es, si llamamos a padres de familia, bueno, muéstrenme a quiénes. Porque en el Congreso, por ejemplo, las mesas de trabajo de la Comisión de Educación, no de este Congreso, sino el anterior, claro, cuando quieren sacar adelante la ley trans, todos los invitados son gente que está a favor de eso. Entonces uno tiene que moverse para que dejen que entre otra postura, porque de eso se trata la democracia, de eso se trata la representatividad, que estemos representados todos, y es más, la mayoría. Y la mayoría de peruanos no están a favor del enfoque género. ¿Y por qué es ese? ¿Y por qué es esa la perspectiva y el enfoque que se prioriza? Yo te aseguro que si tú haces una encuesta así ahorita, sin hacer ningún tipo de campaña, pero una buena encuesta, no manipulada, porque la típica encuesta es: ¿estás a favor de la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, claro, y que no haya discriminación? Obvio. Entonces, ¿estás a favor del enfoque género? No, pues. ¿Te das cuenta? Si no preguntas de verdad, yo te aseguro que la mayoría de peruanos no están a favor del enfoque género. Sin embargo, ese es el enfoque prioritario en nuestra política educativa. Como en muchos otros aspectos, simplemente se impone lo que el gobierno quiere y lo que el poder en la sombra, que sabemos existe en este país, también quiere, pues, ¿no? Claro, que son los grandes intereses y muchas veces representados o en estas ONGs que son las que más ganan, ¿no? No solamente en el tema de educación o en el tema sexual, sino también en el tema antiminero. Siempre están las ONGs. La ONG genera su problema. Entonces, para ir a resolverlo. Para, según ellos, ir a resolverlos, ¿no? Para, según ellos, cobrar por asesorías y cobrar para resolverlos, y en realidad no están resolviendo nada, ¿no? Entonces hay que poner la lupa sobre eso. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, por haber estado con nosotros. Ya saben, amigos, vamos a continuar con este tema en los siguientes programas, porque es muy importante saber lo que le estamos dando a nuestros hijos y qué cosa y de qué manera ellos van a crecer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vemos la próxima semana. Buen sábado.